¿Le damos corte? ¿Tú cortas? Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición, a otro buen número muy fresco de 3 de Diseño con Piña. Estamos como siempre el doctor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? El buen Brando. Hola gente, ¿cómo está? Yo, Pablo. Y hoy tenemos como invitado especial al profesor Ramsés Biascán. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarles. No, muchas gracias. Igual, un honor tenerlo aquí, profesor, hombre, que... Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar con ustedes. Nosotros también. Son mis amigos y... Somos panas. Confío en su proyecto y me encanta lo que están haciendo y me da mucho gusto estar aquí, de verdad. No, hombre, muchas gracias a ti. Les voy a leer una pequeña introducción. Digo, lo voy a leer porque son muchos títulos casi nobiliarios del profesor. Para que pues conozcamos un poco más de la comunidad que se va integrando aquí al podcast. Y bueno, el profesor Ramsés Biascán, diseñador industrial por el HCD de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde también es naturalmente profesor. Tiene estudios de investigación teórica en la Universidad de Barcelona. Y bueno, Ramsés es Premio Nacional de Diseño 2020, el máximo galardón que otorga el gobierno federal en esta categoría. Y fue nombrado este año por la revista Cool Hunter como uno de los 29 talentos menores de 30 más relevantes de la escena creativa. Oye, actualmente... Bien, no, a ver, ¿no? Bien. Con eso ya tengo. Ya. Actualmente es ganador en la Bienal Iberoamericana de Diseño 2020, representando naturalmente a la patria, a México, y recientemente obtuvo la beca de jóvenes creadores del Fondo para la Cultura y las Artes. Hombre, que hasta se me secó un poco la garganta de tanto título. Sí, faltaron. Tómale el jugo de manzana que está ahí enfrente de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con todo esto? Con todo lo que ha pasado este año de... Ha sido un buen año, ¿no? Ha sido un buen año. Ha sido un buen año. Pues fíjate que... octubre y bueno, este año en general ha sido un año donde siento que una parte de mi práctica se ha consolidado. Afortunadamente me han reconocido, que eso siempre es bueno, y estamos como en la mira de lo que están haciendo los diseñadores y me siento muy satisfecho del trabajo. Creo que es base de lo que hemos ido construyendo poco a poco. No lo he hecho solo. Siempre decimos que el diseño nunca se habla en singular, sino se habla en plural. Sí. Y en ese sentido he acompañado y me han acompañado muchísimas personas y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora. Va muy bien todo, ¿no? Va muy bien. Estoy muy contento. Bueno, pregunta obligada. ¿Cómo te enteraste del diseño industrial? ¿Cómo llegaste a escuchar ese secreto a voces? Lo platicábamos hace rato. Mi padre es ingeniero civil, se dedica a hacer cimentaciones en los edificios, de casas. Mi hermano es arquitecto y se convirtió en arquitecto cuando yo era muy joven. Entonces, naturalmente, como las revistas de diseño, los planos, los libros, las pláticas en las sobremesas de los edificios, de las casas, de habitar, de la ciudad, fueron pláticas que nos acompañaron siempre o que me han acompañado desde muy chico. Te introdujeron al círculo. Yo creo que sí, yo creo que era natural que me empezara a fijar en eso, sí. Aunque naturalmente creo que siempre uno se trata de distanciar un poco de su hermano o de su padre, y en ese sentido encontré como en el diseño o en los objetos como algo que me llamaba mucho la atención. Me parecían siempre relevantes, siempre importantes, y creo, aunque mi padre siempre dice que nos fuimos degradando porque él es ingeniero, es muy ingenieril eso. Exacto, ¿no? Él ingeniero, mi hermano arquitecto y yo diseñador, como que dice que fuimos degradando a la familia, pero al final es una profesión que a mí me encanta, es una disciplina que me gusta mucho. Mucho tiempo estuve debatiéndome en ser diseñador y comunicador visual. Es una obsesión que tengo, siento que hay algo natural en eso y que se me da y que me gusta muchísimo. Pero no soy experto, solo me gusta y me llama la atención. Pero bueno, al final creo que sí fue el contexto familiar o el seno familiar donde poco estaba un caldo donde había un caldo de cultivo propicio para que sucediera, ¿no? Que yo estudiara diseño industrial o algo que tuviera que ver con el diseño. Y también otra pregunta es, ¿por qué te quedaste en diseño industrial? Y no en diseño y comunicación visual. Sí, porque hay muchas personas de diseño industrial que, por ejemplo, abandonan la carrera. Hay un conflicto adentro, ya estando en diseño. ¿Qué te mantuvo en...? No mames, esto como que no es para mí, cabrón. No. Yo creo que el diseño es una creencia.
Entonces, yo creo que el mundo se puede transformar a través de los objetos. Y que los objetos, y siempre lo digo como en un tono comunista, son mis camaradas que me ayudan a transformar el mundo a través de ellos. En ese sentido, confío plenamente en que la materialidad, los objetos que nos acompañan todos los días, coadyuvan en esa transformación, ¿no? Al final el diseño es ubicuo. Sí. El ubicuo es que se encuentra en todas partes. Claro. O sea, lo llevamos puesto, convivimos frente a ellos, los objetos están todo el tiempo con nosotros. ¿Qué mejor manera de transformar el mundo con algo que esté todo el tiempo en todas partes? Sí. Creo que por eso me quedo en diseño industrial y por eso la elijo, porque me parece que sí, en un tono de cuando uno es joven, que sigo siendo joven, de querer transformar. Un talento joven. Un talento joven. A ver, no lo decimos nosotros. Talento joven, bien. Bien. Cool Hunter dice que es joven. Yo me quedo con la categoría. ¿Te lo crees? Exacto. Y creo que en ese sentido me gusta como esa profesión, y a lo mejor el diseño gráfico vi como ciertas limitantes o tal, que también es muy relevante y bien interesante, ¿no? Creo que todas las profesiones son relevantes en este mundo, solo que son maneras de ver el mundo. Sí. O perspectivas desde donde se aborda la transformación. Claro, mencionabas ahorita que estábamos platicando antes de grabar, que incluso llega a ser un nivel, que el diseño llega a ser incluso político, que precisamente se dedica a regir de alguna manera nuestro estilo de vida, la manera en la que nos desenvolvemos. Sí, leí hace muy poco un libro que se llama Proyectar Mundos, una teoría política del diseño de, lo voy a decir mal, Friedrich van Borries. Y de lo que él habla es que el diseño es político en tanto que se encarga literalmente de la hechura del mundo. Es decir, a veces nos libera, a veces nos constriñe, a veces nos permite hacer ciertas actividades, a veces no nos permite hacer ciertas actividades. Y como la política, que me gusta mucho una definición de política que dice es transformar la vida de la gente, creo que transformar es una palabra que he dicho mucho. Igual el diseño transforma la vida de las personas, pero a través de sus camaradas, los objetos, o sea, sin ellos, o los servicios, o las estrategias, como le quieras decir, a través de los productos, transformamos esa vida. Entonces, yo sí creo que el diseño es político porque a veces nos libera y a veces nos aprisiona, nos encierra, y nos obliga a hacer ciertas cosas, y a veces nos permite hacer otras, nos posibilita y tal. Sí, el diseño tiene siempre como una frontera, ¿no? Es correcto. Y bueno, o sea, ya hablando como estrictamente del término diseño industrial, ¿cómo podemos categorizar lo que está sucediendo ahorita? Como que hay una no sé decirlo, como que está reviviendo un poco de la apreciación por la artesanía, por las cosas hechas a mano, por las series cortas, en contrario al efecto del siglo pasado con los baby boomers, que era como, güey, quiero todo, lo quiero ya, y son series enormes de millones. ¿Hay una frontera entre estos? ¿Cómo definimos esa frontera? Creo que el mundo ha cambiado. Creo que desde antes de la pandemia el mundo se ha transformado. O sea, en la pandemia y antes de la pandemia. Pero, no sé, estamos en el proyecto neoliberal, por ejemplo, o el proyecto de individualismo. Lo que trató de hacer fue de fragmentarnos, de vendernos la modernidad como esta cosa de producir muchísimo, gastar muchísimo. También es bellísimo ver miles de objetos iguales. Creo que eso es padrísimo y es parte de la modernidad y del diseño industrial, por eso llevamos ese apellido. Pero también es cierto que el mundo está cambiando y sus valores han empezado a transformarse, y por lo tanto requiere otra mirada los objetos y nuestra profesión de cómo nos vamos a insertar en nuevas narrativas donde tal vez consumir mucho no es tan cool, donde producir mucho no es tan cool, donde gastar a lo baboso no es tan cool. O sea, el mundo se está transformando poco a poco, y quieras o no, es lo que hay. Correcto. Es lo que hay ahorita. Entonces creo que ahí la artesanía entra como un nuevo factor, o el diseño de producto, pero no de artesanía, entra como un nuevo factor relevante, pues para hablar justo de producciones a baja escala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿te refieres a que la artesanía la artesanía va más como a un modelo a seguir para el diseño industrial en cuanto a su
su modelo de producción y todo eso. O podría ser incluso al revés. ¿Cómo crees que pueda ser como esa interacción? Yo creo que es un falso dilema. O sea, el diseño industrial tiene como ciertos valores. Intenta pugnar por repetir millones de veces un objeto que es bellísimo y por lo tanto es tan bello que lo podemos hacer millones de veces. O que no lo es. O que no lo es y también es una pendejada y es horrible. Entramos en un conflicto medio extraño, güey. Yo creo que lo interesante de la artesanía es ver como el valor que tiene. Tiene cierto valor por el contexto en el que vivimos, por la historia que tiene, y está cargado de significados que me parece que son relevantes retomar en una cultura como México o en una cultura como Latinoamérica. Sí, exactamente. México tiene para explotar un montón de artesanías, pues no explotar, sino como tiene mucho repertorio de dónde tomarlo y a veces no lo hacemos. Correcto, y a lo mejor el éxito de los italianos fue en ver. El enfocarse y analizar como qué hay detrás de cada artesanía que podemos retomar y aplicarlo en nuestra forma de diseñar, ¿no? Creo que parte mucho del éxito como de la manufactura italiana es el propio orgullo que ellos tienen de ser ellos mismos. Se viene como de un nacionalismo muy fuerte. Entonces siempre es como de, güey, es que está hecho en Italia. Ellos siempre dicen, es que está hecho en Italia, es que esto es italiano. Es que la leche que yo tomo es italiana, ¿sabes? Entonces como que crean, pues, hasta cierto punto crean también como una barrera del exterior. Y dicen, güey, nosotros vamos a consumir lo italiano porque lo italiano es lo mejor. Ahora, ¿no? Ahí habría que hacer una precisión porque el nacionalismo es muy peligroso. El nacionalismo es muy peligroso porque dice que en el nacionalismo hay una suerte de superioridad frente a los otros. Entonces me parece que hay que tenerlo con cuidado. A mí me gusta la distinción entre nacionalismo y patriotismo. Exacto. Okay. El nacionalismo es decir que hay alguien mejor, decir que lo tuyo es malo, un poco vilipendiar al otro. Y en el patriotismo simplemente eres consciente de que a lo mejor algo que tú haces es muy correcto y es muy saludable y es uno de los mejores. Y tiene gran valor. Y tiene gran valor, pero nunca sobajando al otro. Exacto. Entonces me parece que creo que tenemos que entrar en esa discusión y en esa precisión de tendríamos que tener orgullo nacional. Creo que lo tenemos, pero hace falta comunicarlo al exterior de mejor manera. ¿Cuál es el valor que aportamos, ¿no? Al mundo y tal? Es que yo siento que, recuperando un poco el ejemplo que pone Pablo en cuanto al diseño italiano, que se enfoca mucho en su manera de fabricar artesanía y luego cómo encuentran esa relación con el diseño, yo, desde mi punto de vista, creo que en el diseño mexicano, o en lo que ocurre en el diseño en México, siento que a lo mejor no nos enfocamos de repente en la cuestión de artesanías, tratamos de buscar bueno, estos valores que está transmitiendo este objeto creo que los puedo retomar a veces, pero creo que no llega a tal punto en el cual no somos capaces de transmitirlo, o siento que haya algún factor que a lo mejor todavía no logra el que a los ojos de los demás no podamos decir esto es diseño mexicano porque está guiado por nuestra herencia cultural por medio de las artesanías. ¿O tú qué piensas? Yo creo, no sé si voy a contestar exactamente la pregunta, pero yo me quisiera regresar al tema de, o no regresar, sino meter a la mesa de discusión un tema que cambia por completo el concepto de artesanías en México, y es el tema de lo colonialista y de lo indígena. O sea, toda esta construcción del Estado-Nación mexicano, alrededor de esta idea de lo indígena como algo que es mestizo y como que somos lo mejor de dos razas, que es un invento para tratar de construir un Estado-Nación, ahí se cargaron también las artesanías como algo que vende muy bien al exterior, pero que al interior siempre ha sido soslayado. Y ha sido soslayado porque está asociado a las poblaciones indígenas, que históricamente han sido discriminadas en México. Creo que tenemos que poner en la ecuación de las artesanías y el diseño este factor, porque en lugares como España o Italia, donde están los artesanos son como cualquier otra persona. Sí. Como cualquier otra persona que hace un trabajo manual y que su valor está en eso, en ese trabajo y en esa tradición de hacerlo por años, ¿no? Pero lo que sucede en México es que cuando pones el ingrediente indígena o el componente de las poblaciones de los pueblos originarios que se enlaza directamente con las artesanías, empieza a haber una suerte de problemas y de conflictos, porque tiene que ver con nuestra cultura de cómo nos han educado. Sí. Las artesanías siempre son
pues cosas para decorar, baratijas, son baratos, son exóticos, pero no realmente hemos entendido dónde está el valor y lo interesante de las artesanías. Y no es algo que yo tendría que decir, pero es algo que me interesa estudiar, porque me parece que culturalmente estos factores de nuestra historia cambió por completo ese concepto que es tan relevante para el diseño. Sí, por ejemplo, también es interesante como justo este acto colonialista de regatear con el artesano, ¿no? No está eso ligado de alguna manera, como decirle, güey, yo creo que tu trabajo vale menos de lo que tú crees que vale. Entonces yo te voy a pagar menos a pesar de que tú consideras que vale más tu trabajo, ¿no? Entonces sigue siendo como esta idea de, pues, prolongar la opresión, no sé cómo. Sí, al final de cuentas insisto, es una etiqueta que vende muy bien al exterior, es decir, siempre presumimos las artesanías en México, y cuando llevamos algo de México llevamos una artesanía, sí. Pero a la hora de valorarla internamente en el país, entonces ya no es tan cool, ya no la podemos comprar al precio justo. Le empezamos a regatear y empiezan a ver estos factores, pero hay que entender que tiene que ver con la cultura de este país. Con nuestra historia como construcción de un Estado-nación mexicano que dijo que había una sola nación, que todos éramos mestizos, cuando fue una mentira, y cuando tenemos hoy estos problemas que tal vez no tienen otros países porque este componente indígena cambió para siempre la idea de la artesanía o lo artesanal. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, de diseñadores en la actualidad que están trabajando con artesanos y hacen unos productos que son muy buenos. O sea, hay diseños que valen la pena destacarlos por lo que son, por el trabajo que tienen atrás, por toda la historia que conlleva tener un artesano de barro, por ejemplo, en tu diseño, ¿no? Todo lo que puede aportar el artesano es inmensamente grande, ¿no? Claro. Yo quiero preguntarte, muy relacionado a lo que dice Brando, ¿cómo creas tú, o sea, tú, Ramsés, a la hora de que estás diseñando algo, porque sabemos que tienes cierta experiencia al tratar con artesanos y todo eso, ¿cómo tú lidias con esa relación entre artesano-diseñador y cómo la utilizas tú a la hora de exponer tu trabajo? O sea, a mí me da mucha curiosidad hasta qué punto llega esa exposición del artesano o de mostrar que el producto que estás creando tiene que ver mucho con la artesanía, porque muchas veces, desde mi opinión, creo que hay muchos diseñadores que hacen esto, de que trabajan con artesanos, generan muy basados en la artesanía y generan grandes trabajos, pero a veces trabajan con artesanos, pero como que no reluce ese factor, por X o Y razón, puede ser por buenas razones o por malas razones. Pero tú, Ramsés, diseñador, ¿cómo lidias con estos dos factores? Mira, hay una cosa que no inventamos, pero que creo que resume a la perfección la práctica que trato de realizar con los artesanos. Y siempre digo que yo nunca colaboro con los artesanos, sino yo siempre estoy en una negociación con los artesanos. Okay. Y negociación no porque intercambiamos dinero y hacemos un negocio ahí, sino porque cuando tú haces una negociación, no todo va a ser tuyo ni todo va a ser mío. Siempre tenemos que encontrar un punto medio, un punto de acuerdo en donde tú expresas tus valores, lo que sientes, lo que piensas, y yo también expreso los míos. Entonces, en ese sentido, la relación con los artesanos siempre he pensado que debe ser una relación conflictiva, debe ser una relación tirante, en donde a partir de cómo ellos conciben el mundo, su idea de mundo, su idea de todo, y la mía, cómo vamos a encontrar un terreno medio, que en mi práctica he denominado la frontera, donde es un terreno libre, un poco de prejuicios, libre de cosas, donde nos podemos encontrar a dialogar en la construcción de una nueva idea, ¿no? Pero es importante decir que la frontera nunca debe perder ese carácter como conflictivo. Siempre tenemos que estar negociando y ver qué quieren ellos, qué queremos nosotros. Cada quien tiene sueños y aspiraciones. Yo tengo ideas propias, ellos tienen las suyas. El chiste es ver cómo, con su experiencia y yo con la mía, vamos a abonar en la construcción de algo nuevo. Claro. En donde ni el diseñador ni el artesano están por encima de alguien. Es una relación que suena trillado, pero debe ser una relación horizontal donde tratemos de encontrar una idea de construcción de algo nuevo. Y siempre también va a ser como un
tira y afloja, por así decirlo. O sea, tú haces un diseño y él te va a decir, el artesano te va a decir, oye, tu chingadera no se puede, güey. O sea, tienes que hacer estas cosas, tienes que modificarle así y te lo regresa un poco pimponeando y tú le vas a decir, ay, es que esto no me gusta, entonces a ver cómo se puede hacer y es justo lo que dices, encontrar el punto medio para que salga a relucir algo, ¿no? Y, o sea, completamente, y además no llegar imponiendo ideas, sino tratar de entender por qué es valioso su trabajo, qué es lo que han hecho históricamente, cuál es lo valioso de su material, de sus procesos, y a partir de ello comenzar a plantear un proyecto. No al revés, no qué quiero hacer y entonces a ver quién me lo produce. No, es una suerte de acompañamiento, de tratar de generar proyectos relevantes. Ahora, es muy difícil porque siempre va a haber como un fantasma de algo colonizador, de alguien que llega y plantea ciertos proyectos, porque además, y eso me ha pasado muchas veces, yo planteo ciertos proyectos que luego se quedan en prototipos o en pocas piezas, cuando a mí me gustaría pagar muchísimo a los artesanos porque estamos produciendo muchísimo. Pero hay muchas cosas que no lo permiten, a veces el mercado no lo permite, a veces ciertos factores externos no generan tal, y creo que lo importante también es entender que los artesanos sí, que bueno que existan exposiciones y que... Pero lo importante también es lo que decíamos al principio de la definición de diseño industrial, de generar capital y éxito empresarial. O sea, los artesanos tienen que vender su trabajo, como todos tenemos que vender nuestro trabajo. Claro. Entonces, no nada más es ir y ayudar a un artesano porque le queremos quitar la tradición y convertirla en modernidad. No. Lo que tiene que hacer es cómo generamos valor, cómo a lo mejor perfeccionamos algunos procesos o los hacemos... industrializables, escalables. Pues escalable, encontrar como ciertos factores para que realmente el proyecto se pueda vender, porque al final a ellos eso es lo que, y a todos es lo que nos interesa. Todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar una renta, y yo no he visto un casero que llegue a una casa que le diga, oye, yo te pago, pues es que yo trabajé con un artesano y no sabes la experiencia que tuve. O el artesano diciendo, trabajé con un diseñador y no sabes lo maravilloso que es. Al final tienes que pagar la renta o tienes que pagar la comida. Exacto. Entonces es muy importante que los proyectos se vuelvan viables económicamente. Si no, vamos a caer en lo que caen, no voy a decir los nombres de las universidades, pero lo que cae ya cierto se la tipo, ya se la saben. La primera que le vino a la cabeza es esa. Si quieren ponerlo en los comentarios. Sí, que nos digan qué universidad se le viene a la cabeza. Es justo como platicas, o sea, son esos proyectos en los que van con el grupo de artesanos y tratan de enseñarles a ellos cómo deben hacer su trabajo. No mames, güey, ¿cómo le haces enseñar tú a un cabrón que lleva toda su vida haciendo algo cómo debe hacer su trabajo, güey? Y no toda su vida, güey. No chingues. 3 generaciones o 4 generaciones atrás de él llevan toda su vida enseñando y perfeccionando esa técnica, güey. ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a llegar así de repente? Colonización. O sea, siento que sí, apropiación cultural de algo que no conoces. Y el tema es ¿cómo llegas y realmente haces estudios sobre lo valioso que tienen? Por ejemplo, poniéndome de ejemplo, cuando hicimos este enfriador de barro, llegamos a Santa María Tzompa en Oaxaca con Rufina y con el taller Ruiz López, y lo que hicimos la primera vez que fuimos, nunca fue, no sabíamos ni qué íbamos a diseñar. No sabíamos, ¿no? Íbamos a ese lugar porque... un poco sí sentíamos que debíamos ir ahí. Y me acuerdo que toda la primera visita fue ir a conocer las ruinas, conocer su material, conocer a su familia, qué comían, ver su trabajo, entender. Y una vez que estudiamos todo eso, regresamos a la ciudad, nos sentamos a analizar todo el panorama, hicimos estudios muy serios de cuál era el valor que podíamos aportar, cuál era lo interesante de ellos, y planteamos un proyecto, pero a partir de conocerlos a ellos, de sus capacidades técnicas, de sus capacidades de los materiales, de transformación de los materiales, un montón de cosas para plantear un proyecto que realmente genere este puente. Y luego, como dices, Brando, pimponearlo con el grupo y tratar de generar un proyecto que sea relevante. Y también es algo que creo que hay que enlazar, es que en el concepto de modernidad, donde está asociado, por ejemplo, un autor que se llama... Ay, se me está yendo el nombre.
Concheiro, tiene un texto que dice que la modernidad en el siglo XIX se asoció a la medicina, a lo blanco, a la ciencia y tal. Y por lo tanto, como contraposición está la tradición, donde se asoció lo moreno, lo indígena, el bar, un montón de factores. También es muy importante entender cómo el proyecto neoliberal empezó a ver, por ejemplo, en el plástico la respuesta, en la ciencia la respuesta, y a veces solo hay que voltear la vista atrás, o como diría alguien, voltear al sur, voltear a ver lo nuestro, al sur, ¿no? Entender un poquito qué se hacía, y por ejemplo, plantear un proyecto que este enfriador, en menos de 30 minutos, enfría el agua a 7 grados, y no requiere plástico, no, o sea, lo hace porque entendimos al material, porque entendimos lo valioso, y porque analizamos su contexto. Me acuerdo perfecto que tenían una pieza de chivo que la ocupan en Semana Santa, que le ponen semillas de chía por fuera y luego agua y nacen florecitas. Y lo ocupan para la Semana Santa porque es como la resurrección de no sé qué. Okay. Yo me acuerdo haber metido los dedos en el huequito por arriba donde pones el agua y estaba gélida el agua. Estaba congelada, estaba gélida. Y yo dije, ¿por qué? Pues nos pusimos a investigar y tiene que ver con la porosidad que tiene ese material que logra enfriarla. Dijimos, bueno, ¿cómo lo aplicamos en un problema más contemporáneo que no sea un adorno? ¿Cómo lo llevamos a otros terrenos y cómo lo hacemos pertinente para un mundo que consume agua y que tiene otros valores nuevos que se asocian a la modernidad? ¿Cómo lo llevamos a ese lugar? Es como una traducción, ¿no? Sí, como hacerlo pertinente. Ajá. Entonces es llevarlo un poco como lo dices, a la actualidad. Algo que, pues, puede que muera. O sea, puede morir en cualquier momento, no sabemos si sí o no. Pero puede quedar ese registro, por ejemplo, de cómo se hizo, ¿no? Y a la actualidad, y no de una manera nada más de un poco como... Yo siempre digo que muchos diseñadores lo que hacen es blanquear las artesanías. Sí. Blanquear o la blanquitud es un concepto que tiene Bolívar Echeverría, que lo que dice es que todos, para tratar de estar en este mundo moderno, nos blanqueamos. Y blanquearnos pasa por hablar de cierta manera, vestirnos de cierta forma, usar cierta ropa, comer en ciertos lados, hablar perfectamente inglés, otro idioma, ciertos valores que se asocian y nos blanqueamos. Porque blanquearse no es un tema solo de color, sino de actitud. Entonces, lo mismo hacen ciertos diseñadores. Blanquean a las artesanías. Las hacen limpias, les generan formas perfectas. Porque lo único que están haciendo es blanquearlas. Pero en realidad no están entendiendo nada. Se están apropiando de esos materiales, de esas ideas, de esos discursos. Porque vende muy bien. La artesanía vende. Sí. Pero ¿a costa de qué la venden? A costa de... muchas veces explotación de los artesanos, apropiación directa, o sea, hay un montón de cosas que este país tiene que legislar incluso para proteger a los artesanos y a su obra, y que los diseñadores tratemos de entender cuál es nuestro papel como puente en eso, y que sí, plantear, oye, ¿y qué tal si ahora hacemos una botella, pero si yo toda la vida he hecho vajillas? Bueno, pero ¿qué tal si ahora hacemos algo nuevo que es pertinente para el contexto y tal? Creo que ahí los diseñadores generamos puentes y generamos valor con ellos. Sí. Y como dos personas que tratan de coadyuvar en hacer algo, pero nunca desde la imposición, nunca desde la jerarquía de yo soy más que tú, siempre desde el diálogo. Que por eso, y regresando un segundo al tema que tocamos antes, por eso es tan peligroso los brotes de nativismo de estos tiempos o de nacionalismo, porque lo que te intentan decir es yo estoy arriba de ti, yo soy mejor que tú. O sea, no tenemos un diálogo con el otro, con lo distinto, siempre lo queremos confrontar y hacer menos, que nosotros tenemos las ideas correctas. No, hay que discutir y hay que ver en dónde podemos construir una nueva realidad a partir de los dos puntos de vista. La hermenéutica, eso es. Claro, yo creo que ese punto de todo este problema que está generando alrededor de sentimientos nacionalistas que ha habido en varios países últimamente, que está muy muy fuerte, si no existiera, se perdería como mucho de lo que me comentabas, ¿no? O sea, simplemente ya no... ya se me fue la idea, la traía bien clara. Simplemente ya de otros lados del mundo ya no se buscaría esa perfección a lo mejor de una artesanía, o el de que necesito que tú
persona francesa me traigas el vestido que fabricaron en, no sé, en Oaxaca, y que me lo traslades de acuerdo a tu forma de diseñar, pero según tú te inspiraste de este lado. ¿Por qué? Porque simplemente aprenderíamos a respetar y a saber que estamos en la misma posición, tanto los valores y todas las artesanías de otros lados o de otros países, junto con nuestros propios valores, ¿no? O sea, porque normalmente yo siento que se debe mucho eso de que tiene que llegar un diseñador o alguien extranjero para apropiarse de esa artesanía, trasladarla o traducirla para su propio mercado, y ahí es cuando dices, pues no sé qué tan válido sea o qué tanta opresión hay sobre el verdadero trabajo que hay. Sí, y al final queda algo casi amorfo, ¿no? O sea, no se está traduciendo bien, se traduce como a medias. Es un pinche copy-paste, sí, ¿no? O sea, agarran un patrón y lo estampas en una... Pero no sé, pero es como un vestido de, no sé, Carolina Herrera o de Sara, pues cabrón, eso no tiene ningún sentido. Y en el contexto, güey, no va a encajar, güey, porque no está terminado de definirse, ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es que los diseñadores terminamos por exotizar a esas cosas. Mal, ¿no? A ver, exotizar mal, ¿no? Mal, muy mal. Y es un problema que tenemos como de... pues no saber cómo relacionarnos con los grupos de artesanos, que también al final de cuentas son artesanos, son diseñadores, también sí. Que podemos entrar a tantos temas. Son diseñadores de otro contexto. Desde la separación, cuando llegan los europeos de arte, artesanía, hombre, se empezaron a hacer unos conflictos horrendos, no tendrían que estar divididos esos conceptos, sin embargo es algo que dividimos y que es bien difícil porque yo creo que hay una riqueza bien importante sobre saberes, sobre maneras de entender y construir el mundo, pero a la vez siempre ha habido una narrativa en donde tenemos que ser modernos, en donde tenemos que generar progreso, pero siempre... moderno y progreso ¿a costa de qué? Esa es la pregunta. Y siempre ha sido como una visión, yo creo, muy errónea del progreso y de lo moderno, ¿no? O sea, como cuando fue el estilo internacional, güey, y ahora tienes todos estos edificios de cristal y entonces se perdió como la homogeneidad de la ciudad y ahora pues, solo hay pinches bloques de vidrio, güey, ¿no? Que no reflejan nada. O sea, reflejan el cielo hasta cierto punto. Para que se estrellen los pájaros. Sí, para que se mueran, güey. Pero no se perdió la homogeneidad, no, la resaltó, ¿no? O sea... No, o sea, ahora es una ciudad dividida entre los barrios de vidrio y los barrios de ladrillo, ¿no? Ya te entendí, ok. Y... pues sí. Bueno, y creo que sí, ha habido muchos problemas de creer que el concreto es lo moderno, de creer que el ladrillo está mal. Sí, ¿no? que hay que entubar un río. O el tráfico. Ay, ahora hay que entubar el tráfico. Porque si no, porque eso es lo cool, ¿no? Como porque necesitamos coches y el concreto y los edificios. Crecer sin conciencia de qué estás consumiendo cuando creces, güey. ¿Y dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedes llegar creciendo, güey? Porque si tú proyectas un crecimiento exponencial para tu sexenio, güey, y el que sigue también, y el que sigue también, y el que sigue también, pues va a llegar un momento en el que los recursos se acaban, güey. O sea, no... Hay un límite, cabrón, donde ya no puedes crecer más. Y no es un crecimiento sano, güey. No es como crece un árbol de limones, güey. No es como crece un limonero. Es como crece un pinche problema, o un círculo vicioso, ¿no? Y creo que también hay que como... Y me parece interesante que tengamos estas conversaciones porque quiere decir que los diseñadores cada vez estamos pensando de formas distintas a lo establecido. O sea, cada vez estamos pensando más en justicia social, en lo decolonial o descolonial, en lo normativo, en lo heteronormativo. O sea, creo que hay conceptos que nos está este mundo cambiando, desde los cuales tenemos que posicionarnos y tratar de construir una idea de diseño a partir de eso. Sí. O sea, no podemos seguir haciendo el mismo diseño de hace muchos años, que solo respondía al capital o que solo responde a ciertos valores. Hoy tenemos que responder a valores más universales o a valores más pertinentes a nuestro tiempo. Sí. Ya no es... O sea, eso está cambiando y me parece que es muy relevante y eso es esperanzador ver que el diseño o la sociedad en general se empieza a preguntar por el modelo económico, por el modelo político que tiene. Claro, hay que replantearlo. No todo... A ver, el capitalismo sí ha generado
cosas maravillosas, pero también ha generado una profunda desigualdad. Un desastre. Y la pregunta es cómo a partir del diseño te sitúas en eso y lo vas a replantear, porque todos vamos a caminar juntos hacia una dirección. Hay que empezar a imaginar, porque sin duda el diseño es una de las profesiones que más evidencia la capacidad de los seres humanos de soñar. Sí. Hay que soñar e imaginar el futuro en el que podemos estar y en el que podemos transformar la realidad. Pero hay que hacerlo juntas y juntos, porque si no, no va a haber otra manera. O sea, tenemos que pensarlo en manada, como se dice un poco. Claro. A mí me gusta mucho que creo que está muy dentro de la naturaleza del diseñador, el que va muy de la mano con la evolución o con los cambios que van sucediendo en la sociedad al paso del tiempo. Eso me fascina. Creo que se debe mucho también por esta cuestión de que el diseñador siempre está en un juego entre el raciocinio y la intuición. Entonces en ese traslado como que van surgiendo mucha captura de información que luego ves de tu contexto y ahí vas aprendiendo y vas creciendo a favor, porque al fin y al cabo es como el objetivo del diseño, ¿no? O sea, el tratar de ir mejorando la realidad en la cual estamos. A mí a lo que voy es, tú como docente, como profesor de materia de diseño, ¿cómo transmites esta idea de que, en primera, de que tus estudiantes, futuros diseñadores, deben... Futuras. Futuras. deben de conocer y deben de ir de la mano de esta evolución y aparte de todo lo que habíamos platicado. O sea, ¿cómo cultivas en ellos todas estas ideas acerca de la relación entre artesanos y diseñadores? O sea, ¿cómo llevas a cabo tú eso desde tu posición? Pues mira, yo creo que algo que tienen que entender como cualquier chavo que estudia cualquier cosa, pero sobre todo los diseñadores, es que debemos de ser muy pertinentes. O sea, yo creo que la palabra pertinencia es una palabra que nos debe acompañar. Ser muy pertinentes a nuestro contexto, a lo que requiere el mundo y tal. Y sobre todo, y se los digo siempre de forma muy cursi, que yo nunca estoy orgulloso de lo que son, sino de lo que mañana van a ser. Y yo creo que lo que mañana van a ser son diseñadores conscientes de su impacto en la sociedad, conscientes de su actuar. O sea, cuando un diseñador sea consciente de la incidencia que tiene en el mundo, de lo que puede transformar o de lo que puede fregar, porque también podemos... Puedes cometer errores muy graves. Sí, muy claro. graves. Hay muchas Cuando seamos conscientes de nuestra incidencia, creo que en ese momento van a tener relevancia los diseñadores y va a ser muy importante. Ahora, también imagino a diseñadores no solo hacedores, sino muy pensadores. Sí, los makers ya pasaron. Sí. Los makers ya son del 2010 para atrás. Sí, que es algo que a mí me deja muy friqueado de que hubo un tiempo, creo que se enseñaba a los diseñadores a seguir mucho órdenes, a como, no sé, o sea, eso es lo que yo he aprendido de acuerdo a la historia que se ha generado, que se va contando de boca en boca, de que antes se enseñaba a aquel que quisiera estudiar diseño era porque iba a seguir órdenes de una empresa o porque iba a seguir lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? De que siempre tienes a alguien que nada más está buscando un fin muy, muy lucrativo, o sea, y muy inmediato, pero creo que ahora va más por el camino que dices, ¿no? De que se genera más pensamiento detrás de lo que estás haciendo. Y también yo no quiero diseñadores o yo no quiero que mis alumnos de diseño no tengan para pagar su renta y para comer. O sea, el diseño al final y al cabo tiene que ser lucrativo y tiene que generar éxito empresarial y tal. Pero creo que creo que lo más importante o lo que yo quisiera transmitirle a mis alumnas y a mis alumnos es que deben ser conscientes de la incidencia que tienen en el mundo. O sea, de verdad incidimos en el mundo. Y cuando seamos conscientes de eso, y es lo que les trato de transmitir todo el tiempo, vamos a ser mejores personas, vamos a plantear mejores proyectos. O sea, lo que yo quiero es una diseñadora o un diseñador consciente de su actuar, consciente de lo que hace y de lo que implica decidir si algo va a la derecha o a la izquierda, si hago un lápiz o un lápiz, una silla o una silla. ¿Otra? Exacto. Bueno, todo eso tiene que estar en la mesa, porque si no, vamos a seguir haciendo hacedores y no pensadores, que además yo siento que en el futuro, perdóname, los diseñadores tenemos que estar en otras posiciones.
como en posiciones de tomadores de decisiones. Que de ahí viene la palabra diseño. De decidir. De designar, sí. Y justo es como... O sea, que dejemos de hacer y empecemos a pensar, a mí me parece... Pues ya... O sea, es como el cambio de paradigma del diseñador. Ya no es el que te maquila un render, ya no es el que te maquila unos planos, ya es el que resuelve un problema serio, ¿no? O sea, porque es consciente, como tú dices, de hasta dónde están las consecuencias de mis acciones. ¿Qué pasa si yo escojo hacer este empaque de cartón o de plástico, ¿no? Correcto. O cómo equilibramos estas decisiones. Parece algo serio. Correcto. ¿No? Yo quiero hacer una recomendación justo hablando de esto. Hay un libro que trata mucho acerca de cómo es la capacidad del diseñador para poder resolver problemas, y luego incluso se llevan a áreas donde no hay una relación de materialidad, por así decirlo. O sea, se lleva a solucionar problemas que incluso luego políticos o de sociedad o de urbanismo, pero como el diseñador industrial, sobre todo porque el libro lo escribió en diseño industrial, tiene esa capacidad de poder ver qué áreas de oportunidad hay sin interferir tanto en el contexto en el cual se está desenvolviéndose. El autor se llama Keith Dorst, se llama Metodología de Diseño, nuevas formas de resolver problemas o algo así. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo bastante porque cambia mucho el enfoque en el cual, si tú como diseñador o diseñadora tienes acerca de que nada más puedes resolver problemas a través de productos, ese es tu libro, porque a partir de ahí te das cuenta de que en realidad tienes un área de oportunidad demasiado grande en donde poder actuar. Pero también estoy completamente de acuerdo, pero también creo que hay que hacernos una crítica a los diseñadores y a las diseñadoras de no saber transmitir a veces cuál es nuestra incidencia o nuestro valor en ciertos lugares. O sea, yo siento que ahí hemos fallado. Hemos fallado en contarle la historia a las personas de por qué somos relevantes. Y en el fondo me pregunto si realmente somos relevantes, porque lo hemos contado mal. A veces no estamos en lugares de tomadores de decisiones. Siempre pongo el ejemplo de este alcalde en Curitiba, que era arquitecto, y que cambia todo. Bueno, pero él... ¿Inventó el Metrobús? Inventó el Metrobús, pero él supo comunicarle a los otros, que hablábamos de la comunicación y lo importante de comunicar. No importa el cuento, sino cómo se cuenta. ¿Cómo se cuenta? El cuentacuentos. El cuentacuentos es el protagonista. A veces no sabemos contar por qué somos relevantes, por qué somos importantes. Entonces también hay que hacernos una crítica para podernos insertar en nuevas posiciones, ¿no? Oye, y otra duda que también tengo, retomando un poco acerca de como tu labor en la docencia y cómo intervienes a generar ese nuevo tipo de pensamiento un poco más actualizado y un poco más, como poderlo, no fresco. En tendencia, sino más fresco, exactamente. Eso es tu forma de enseñar y de tratar de transmitirlo a tus alumnos, pero ¿qué tanto es la relación de esa forma de pensar tuya con la institución? O sea, ¿cómo ves a los demás, en pocas palabras, cómo ves a los demás docentes, a los demás profesores acerca de esos temas? ¿O cómo ves que pueda existir una mejor relación? Cálale el agua a los tamales del CD, güey. El doctor está queriendo poner un 4 en este momento. Sí, el doctor te la quiere insertar. Frente a toda nuestra audiencia que está ávida de saber los chismes de la institución, me está poniendo un 4 el doctor. Esto no es Ventaneando, hijos de su puta madre, y Ramsés no es Pati Chapoy. Exacto. A la verga. Pero estoy dispuesto a contestar. No, mira, te voy a decir algo. Yo creo que hay un cambio generacional en los docentes del CIDI, hay nuevas maneras de ver el mundo. Me gusta mucho esta frase, aunque es controvertida: lo viejo no termina de morir ni lo nuevo de nacer. Estamos en este interregno en donde qué bueno que existen opiniones de la vieja guardia que tienen una visión del mundo, qué bueno que existen de la nueva guardia que tienen otra visión y otra manera, y creo que en el negociar, en el tratar de entender al otro, estamos construyendo una nueva idea. Desde luego, creo que hay cosas valiosas en el pasado, pero también en el futuro que viene. Sí, que tiene que evolucionar, ¿no? O sea, ya llevamos 50 años y sigue... 50 años. O sea, sigue más o menos igual que como empezó. O sea, debe haber una evolución. ¿Tú lo crees?
Yo siento que ha habido una evolución, a lo mejor más rápida, más lenta a comparación de otras instituciones, pero sí considero simplemente creo que estamos en una época de transición, porque siempre estamos en una época de transición, güey, más ahora que todo va tan rápido. Ahorita están a punto las cosas de hacer un flip-flop a la verga, se va a voltear. Los viejos pues, van a ser muy viejos, se van a ir, llegarán los nuevos y va a cambiar el sistema de enseñanza. El método CD ya no va a ser el mismo, güey, ya no va a ser producción, función, ergonomía y estética, güey. Va a ser otra cosa, güey. Pero considero con Ramsés, creo que en realidad todos esos modelos que ha habido a lo largo del tiempo nunca van a dejar de morir. O sea, y es muy bueno, la verdad. O sea, la agonía eterna. No, refiriéndome a que es muy bueno el agarrar lo mejor de antes, aprender y tratar de evolucionarlo, como su misma palabra lo dice. Creo que hay dos maneras de ver el mundo. La primera es tirar la mesa y volverla a poner. Y la segunda es ver qué hay mal en la mesa, tirarlo y poner cosas nuevas. Correcto. Pero hay dos maneras de ver el mundo. Como para construir algo nuevo, a veces hay que derribar cosas. Pero otra vez, puedes derribarlo todo. Solo hay que derribar lo que no funciona. Exactamente. Yo creo que hay cosas que no funcionan, cosas que se pueden mejorar, y esas hay que derribarlas. Pero no hay que tirar todo el edificio. Exacto. Me parecería Imagínate. Al final lo bueno de los seres humanos es que vamos acumulando experiencia y vamos haciendo camino al andar. Entonces, si volvemos a hacer otro nuevo, completamente nuevo, vamos a empezar de cero. No tiene sentido empezar de cero. No. Hay que construir a partir de lo cimentado. Claro. ¿No? Siempre digo que uno puede sembrar cuando el terreno es propicio. Yo creo que, de cierta manera, yo llegar al CD, había un terreno fértil donde puedes sembrar cosas, pero porque el terreno estaba bueno, porque había cosas que podían nacer y van a nacer después. Pero no llegué a un terreno donde lo tuve que hacer de cero. Ya estaba calado el terreno y sabías que se iba a dar algo. Exactamente. Sí, construyes sobre hombros de gigantes, güey, ¿no? Nos paramos sobre hombros. Y ahí está el aporte de la humanidad. Porque si volviéramos a empezar de cero, es que esto nunca avanzaría. Porque volveríamos a tratar de inventar la penicilina. Correcto. O sea, efectivamente, me encanta la frase. La decía René en clase. Nos paramos sobre hombros de gigantes. Así nos paramos todos. Y es eso, es el camino, hacer camino al andar. Bueno, parece que llegamos ya. Para cerrar, al final. ¿Quieren decir alguna conclusión de...? Entonces, tú, Ramsés, haznos el honor. Un pues cierre. Hablamos de muchas cosas, hablamos sobre... Yo anoté aquí el diseño como dogma, porque al principio dijiste que pues, es una creencia. Después hablamos sobre las diferencias entre el diseño, la artesanía, el límite, las fronteras. No sé, como... Y hablar ya sobre la academia, ¿no? Tenía que salir el chisme. Yo cerraría diciendo todo menos de lo que hablamos hoy. Cerraría diciendo que me parece que los diseñadores haciendo un nuevo esfuerzo por no hacer simplemente más diseños y más bocetos, sino abrir espacios para que la gente hable del diseño, para que disertemos sobre el tema, para tratar de construir una nueva realidad, es lo valioso de ustedes. Que por eso son y serán grandes diseñadores, porque lo ven distinto, porque están abriendo nuevos canales de comunicación, están tratando de llegar a ciertas personas, y me parece que eso es lo relevante de estos lugares. Que construimos una nueva realidad a partir de nuevos pensamientos, de que invitan a gente, que ojalá los escuchen muchas personas. Ojalá y sí. Y si los escuchan poco no importa, si impactan en personas y les cambian la forma de ver el diseño, o con lo que hoy hablamos les explota la cabeza y empiezan a comenzar a ver o buscar otros libros o buscar otros autores que no nos crean nada, pero sí que nos escuchen, porque ahí estamos. Yo creo que lo más relevante es sí lo que hoy hablamos, pero el hecho de que ustedes existan y que ustedes puedan tener estos espacios, y también así se hace el diseño, pensando y compartiéndolo todos juntos, porque es un tema que nos gusta, es un tema que nos apasiona, y yo siempre he dicho, si no lo criticas es porque no lo quieres. Hay que criticarlo, hay que confrontarlo, porque lo queremos tanto que queremos que sea mejor. Y por eso nos sentamos y hacemos 1000 cosas para debatirlo y para hacer una mejor disciplina y para ser mejores diseñadoras y diseñadores. Y ahora retomando un poco lo de diseño industrial, porque a un menso de aquí de estos dos, aquí al pendejo de mí se le olvidó preguntarte ¿para qué es el diseño industrial? Ya la puta pregunta obligada, y es el final, pero bueno. ¿Para qué es el diseño industrial? No, ¿qué es? ¿Qué es? Para ti, ¿qué es diseño industrial? Para cerrar. Pues creo que es una herramienta que te ayuda a transformar el mundo y la vida de las personas
pero que sobre todo genera capital y genera éxito empresarial. Creo que el valor del diseño está en que se produce y se comercializa y que hace mejor a las personas y que las ayuda como en su día a día, porque es ubicuo, nos acompaña todo el día, está junto a nosotros, los objetos viven junto a nosotros y hay que quererlos mucho. Hay que quererlos mucho. Eso me gustó. Me gustó. Hay que quererlos Que mucho. son nuestros hijos. Busquen a su objeto favorito en su casa. Denle un abrazo. Piensen en cómo se siente. Porque está olvidado. Si lo empolvaron, pues qué pendejos. Denle una limpiada. Quieran los objetos. Y que costó trabajo. Y compren buenos objetos también. Bueno, compren buenos. No significa caros. No sean pendejos. Sí, buenos. Nada. No significa diseñado. Significa algo que te guste. Que de verdad te llene. ¿Vale? Va. Y pues muchas gracias por estar aquí, Ramses. Fue gracias, un honor. muchas gracias. Un honor tener aquí al profesor. Y pues bueno, doctor, unas últimas palabras, ¿nada? No, nada, todo bien. Todo bien. Sale, entonces pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Esperamos tener al profesor de regreso algún día. Que nomás, por último ya, para cerrar. Paréntesis final. ¿Tienes algún proyecto que estés iniciando o... Si quieras contarnos o cómo te encontramos en redes sociales también. Está muy bien. A ver, sí, lo olvidamos. Es que deben de ir a mi página de internet ramsesviascan.com o a mi Instagram como Ramses con N V no falla. Y ahí siempre estoy diciendo puras cosas y estoy contando los proyectos y ahí está la tienda en ramsesviascan.com, porque acuérdense que hay que generar éxito empresarial. Hay que vender. Vayan y compren. Acuérdense que por cada pieza que vende Ramsés, nosotros damos una pequeña donación a este podcast. Bueno, vayan y compren. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Compran y hagan patria, diría alguien. Muchas gracias y esto fue Test de Diseño con Piña. Esperen la próxima edición. Y pues bueno. Sale. Gracias. Chao. Bye.